Metadatos. En todo este proceso de transformación e integración de información geográfica, los metadatos juegan un papel fundamental. Y esta presentación se focaliza en los metadatos en este contexto. Se puede definir los metadatos como datos para describir y documentar otros datos. Etimológicamente, la palabra metadatos lo que significa es datos sobre datos. Los metadatos en nuestro contexto son muy importantes porque facilitan la búsqueda y el descubrimiento de datos, facilitan el acceso y el uso de los datos y facilitan la interoperabilidad. Además, son el medio adecuado para documentar las transformaciones realizadas y la calidad de los datos que se han obtenido. Sin embargo, siendo tan importantes, se tiende a obviarlos en los proyectos, precisamente porque no resultan tan visibles como los datos con los que se trabaja. Si miramos la naturaleza de los datos en los proyectos de información geográfica, que se reparten prácticamente en partes iguales, los datos geográficos, los datos temáticos o atributos, como se le quiera llamar, y los metadatos. Es decir, los metadatos, que es lo que nos ocupa ahora, ocupan una posición muy importante respecto al conjunto de datos que se tratan en cualquier proyecto de información geográfica. No podemos obviarlos. Aquí tenemos un ejemplo de metadatos, con una serie de apartados y los datos correspondientes, que es similar al que se ha propuesto para las prácticas, pero en lugar de que cada persona u organismo defina sus propios metadatos, lo que hay es una serie de estándares de metadatos. Tenemos, por ejemplo, el Dublin Core y el DCAT, que son estándares generales, que se han definido para cualquier ámbito de aplicación. Y por otro lado tenemos específicos para información geográfica. Tenemos el estándar ISO, el 19115, que está muy influenciado por el estándar de Estados Unidos para metadatos. Y por otro lado tenemos el estándar de metadatos para Europa, el estándar de la directiva INSPIRE. Entonces, dependiendo del entorno en el que vayamos a trabajar, pues seguramente necesitemos el de la directiva INSPIRE o bien el ISO 19115. En lo referido a herramientas para trabajar con metadatos, para la creación y edición de metadatos tenemos CAT-MDEdit, desarrollada por el IGN y la Universidad de Zaragoza, que podemos descargar y podemos usarla para definir nuestros metadatos. En esa misma línea está GeoNetwork, que es una herramienta que se encuadra dentro del proyecto OSGeo. Y por último también tenemos ArcGIS en la versión Pro, que es la herramienta de Esri, y esta versión incluye un módulo específico de creación de metadatos. Si seguimos la directiva INSPIRE de creación de metadatos, para comprobar que cumplen con el estándar, INSPIRE dispone de un validador de metadatos, que podemos encontrar aquí. Y por último, hay herramientas de gestión de catálogos de metadatos, que están basadas en el estándar CSW, que vimos en la presentación sobre los estándares de OGC. En concreto, hay herramientas de gestión de catálogos asociadas a GeoNetwork y Esri dispone de un portal también para la gestión de catálogos. Para acabar, en este apartado se muestran algunos ejemplos de metadatos. Por ejemplo, aquí tenemos unos metadatos que siguen la directiva de INSPIRE y están presentados en formato HTML, pero la manera más frecuente de encontrar los metadatos es en formato XML. Aquí tenemos los mismos metadatos en ese formato. Generalmente los estándares de metadatos no imponen un formato para expresarlo, pero como digo, se suelen expresar como una aplicación XML, especialmente por las facilidades disponibles para tratar las aplicaciones XML. En este ejemplo podemos ver un catálogo de metadatos y podemos seleccionar cualquiera de estos elementos y consultar los metadatos asociados en el mismo formato. Como conclusión, debemos tener presente que obtenemos metadatos asociados a los datos que descargamos. Adicionalmente, debemos generar nuestros propios metadatos para documentar las transformaciones que llevamos a cabo, para documentar los errores o la calidad de los datos.
Y debemos tener presente que los metadatos tienen la suficiente importancia para que no sea un elemento que dejemos de lado en nuestros proyectos de transformación de datos.